Parte 2. Una nueva carrera y Bill Thetford. Tuve suerte como estudiante y más tarde como psicóloga principiante. Todo tipo de oportunidades aparecieron sin buscarlas. Inmediatamente después de la graduación, una propuesta de beca basada en mi tesis doctoral fue presentada por la universidad y aprobada para su financiación. El proyecto resultó bien y el jefe del departamento me ofreció una tarea de docencia y me sugirió que presentara propuestas adicionales. Esta vez mi suerte parecía cambiar. Tenía la visión de dirigir un departamento de investigación grande y en crecimiento, y estaba muy ansiosa de que las propuestas fueran aprobadas. El día en que se consideraban, yo estaba fuera de mí, y salí a caminar porque, literalmente, no podía quedarme sentada. Para mi propia sorpresa, me encontré en una iglesia católica, y para mi sorpresa aún mayor, encendí una vela y dije una oración. Quizás sentí que le daría a Dios otra oportunidad. Sin embargo, no estaba dispuesta a darle ninguna opción en cuanto al resultado. Quería que se financiaran esas propuestas, y eso era todo. Antes de que terminara de hacer mi petición, sabía cuál sería el resultado. El departamento en el que estaba era el lugar equivocado para mí, y no debía quedarme allí. Esto era totalmente inaceptable para mí, y salí de la iglesia enfadada. Esa noche supe que las propuestas habían sido rechazadas. El año era 1958. Después de eso, no hice nada durante varias semanas, y me deprimí cada vez más. Me sentía miserable sin un trabajo, pero no hacía nada para encontrar uno. En realidad, había hecho excelentes conexiones y no era probable que tuviera que hacer más que llamar a uno o dos amigos. Finalmente, reconocí la sinrazón de mi posición y me puse a llamar. Había estado trabajando en un área altamente especializada y en la que se necesitaba mucha gente con formación y experiencia. La primera persona a la que llamé inmediatamente me dio una lista de pistas prometedoras. Estaba a punto de tratar de encontrar el nombre de pila que mi amigo me había sugerido cuando me devolvió la llamada. «Olvídate de la lista que te di», dijo enfáticamente. «¿Conoces a Bill Thetford?» «Nunca le he oído nombrar», contesté. «Llámalo ahora mismo», continuó mi amigo. «Es el director del programa de psicología del Hospital Presbiteriano. Aquí está su número. Y cuando lo tengas, asegúrate de decirle que te está buscando». No quería trabajar en un entorno médico, y lo poco que mi amigo me había dicho sobre el trabajo no era muy atractivo. Sin embargo, en vista de su sentido de urgencia, hice que el doctor Thetford fuera mi primera llamada. Cuando entré en su oficina unos días después, hice el primero de una serie de comentarios silenciosos que no entendí. «Y allí está él», me dije a mí misma. «Se supone que él es a quien debo ayudar». Después de que Bill y yo nos conociéramos mucho mejor, iba a hacer un comentario bastante similar. Fue otro de esos momentos extraños, sin relación alguna, que de alguna manera pareció irrumpir en mi conciencia sin ninguna conexión con mi vida en curso. Durante un breve intervalo parecía estar en otra parte, diciendo como si respondiera a una llamada silenciosa pero urgente. «Por supuesto que iré, padre. Está atascado y necesita ayuda. Además, será por tan poco tiempo». La situación tenía algo de la naturaleza de un recuerdo olvidado hace mucho tiempo, y yo era consciente de que estaba en un lugar muy feliz. No tenía ni idea de a quién me dirigía, pero estaba segura de que estaba haciendo algún tipo de compromiso definitivo que no iba a romper. Sin embargo, el comentario que hice significó tan poco para mí como el anterior en la oficina de Bill, cuando nos reunimos por primera vez. Cuando el doctor Thetford describió el trabajo durante esa primera entrevista, era obvio que no era gran cosa. El puesto estaba asociado a un gran proyecto de investigación que requería un psicólogo en el equipo.
El trabajo solo estaba tangencialmente relacionado con mis intereses y experiencias principales, y ni el salario ni el título eran impresionantes. Después, cuando varios amigos me preguntaron por qué demonios acepté el trabajo, expuse los mismos argumentos que le di a mi esposo cuando hablamos después de la entrevista. El hospital era una institución de prestigio. Podía tomarme el tiempo que necesitaba para una consultoría que me habían ofrecido, y me habían dicho que los fondos estarían disponibles para proyectos especiales que podría iniciar. Sin embargo, a la vista de sucesos posteriores, parece probable que no tuviera muchas opciones en la materia. Ahí es donde se suponía que debía estar. El trabajo fue horrible al principio. El hospital no proporcionaba espacio para el proyecto, y se fue haciendo cada vez más evidente que el escalón superior lo consideraba nada más como un pasivo que como un activo. Cuando el proyecto finalmente se alojó en un apartamento cercano, me establecí en la situación más aburrida y difícil de mi vida profesional. El trabajo era más que rutinario. En realidad, era opresivo. Además, se realizaba en un ambiente de desconfianza y competitividad al que no había estado anteriormente sometida. A medida que conocí mejor a Bill, aprendí también que había serias dificultades en el departamento de psicología, donde los fondos y la armonía interpersonal eran extremadamente escasos. Al igual que yo, Bill había llegado al hospital un poco para su propia sorpresa. En una reunión profesional se había encontrado con un colega que apenas conocía y que había insistido en venir al hospital para dirigir un nuevo departamento de psicología allí. En ese momento, Bill tenía una posición en otro lugar que le gustaba bastante y no estaba considerando hacer un cambio. Sin embargo, se le presionó lo suficiente para obligarle a decir que pensaría en ello. Bajo una presión continua, aceptó visitar el hospital, ya que era difícil negarse a hacerlo. En gran parte para terminar el asunto, dijo que aceptaría la posición si se le daba un título prestigioso que no creía que podría conseguir. Entonces se olvidó de todo. 6 meses más tarde fue instalado en su nuevo trabajo, título y todo. Cuando llegué al hospital cerca de un año después, había pocas dudas de que Bill necesitaba ayuda. Parecía demacrado y necesitaba a alguien con quien hablar. Poco a poco me contó sobre los muchos problemas con los que se había enfrentado desde que llegó al hospital. No había habido un verdadero departamento de psicología antes de su llegada. Varios psicólogos trabajaban de forma independiente en todo el hospital, algunos de los cuales ni siquiera se conocían. De hecho, una parte importante, aunque no especificada previamente, del trabajo de Bill había sido organizar y administrar una unidad departamental cohesionada. Era una tarea difícil. Cuando llegué, el departamento recientemente establecido estaba dividido en fracciones y asediado por rivalidades políticas y amargos resentimientos. Además de las obvias hostilidades, también había una curiosa apatía hacia el departamento. Bill parecía ser la única persona que realmente se preocupaba por eso. Como me dijo un día, haría cualquier cosa por el departamento. Y era evidente que lo decía en serio. Esa fue la primera nota de verdadera devoción que escuchaba desde que llegué, y provocó una respuesta inmediata. Bill y yo llegamos a un acuerdo para resolver juntos los problemas departamentales. Nuestros intentos fueron abrumadores al principio, aunque ninguno de nosotros consideraba seriamente renunciar a nuestro compromiso. Mis esfuerzos iniciales se concentraron en redactar frenéticamente las propuestas de subvenciones contra los plazos de entrega, en un intento desesperado por obtener fondos que se necesitaban con urgencia. Era un trabajo agotador para Bill y para mí, y un callejón sin salida también. Se nos dio ánimo y promesas de apoyo,
pero nada se materializó realmente. Además de los repetidos desalientos de este tipo, hubo otra fuente de tensión que ambos encontramos aún más difícil de manejar. Bill y yo éramos un equipo poco probable y, a pesar de nuestro objetivo común, nos sacábamos mutuamente de nuestras casillas durante buena parte del tiempo. Bill es 13 años más joven que yo y más de un pie más alto. Es callado, habla suave y tiene tendencia a ser un poco retraído. Había vivido una vida bastante difícil y cuando lo conocí estaba en un punto bajo de su situación personal y profesional. En ese momento era bastante vulnerable a la ansiedad, estaba deprimido y bastante pasivo. Sin embargo, mantuvo una chispa persistente de optimismo intrínseco y una creencia encubierta de que había una salida real y de alguna manera lograría encontrarla. En contraste, yo estaba muy ansiosa hasta el punto de la perturbación, propensa a estar angustiada, y trabajaba con una intensidad que Bill encontraba alarmante. Intenté mantener una fachada de alegría y certidumbre, pero el pesimismo y la inseguridad que había debajo estaban muy cerca de la superficie. También abordábamos los problemas interpersonales de diferentes maneras. Bill era propenso a replegarse cuando percibía una situación como exigente o coercitiva, cosa que hacía con frecuencia. Rara vez atacaba abiertamente cuando estaba enojado o irritado. Sin embargo, era mucho más probable que se volviera cada vez más distante e insensible. Yo, por otro lado, tendí a involucrarme demasiado y luego me sentí desesperadamente atrapada y resentida. Mi sentido de la imposición, que había crecido durante años, se había hecho bastante grande. Durante los primeros años de nuestro proyecto profesional conjunto, Bill y yo trabajábamos duro, pero hubo poco progreso. Por el contrario, los contratiempos se apoderaron de nosotros desde las direcciones más inesperadas. La división política continuó y la fricción interpersonal aumentó, incluso más. Los fondos se recortaron aún más y la rotación de personal fue enorme. A lo largo del camino, Bill y yo nos habíamos convertido en consultores para un proyecto de investigación en un centro médico cercano, donde pasábamos 1 hora a la semana. Lo odiábamos. Las diversas especialidades que trabajaban en el proyecto se peleaban constantemente y se volvían cada vez más agresivas y competitivas. Nuestras reuniones semanales no eran un alivio de nuestro propio entorno profesional demasiado similar. Mientras tanto, la relación entre Bill y yo se deterioraba constantemente. Aunque nos habíamos vuelto interdependientes, también habíamos desarrollado una cólera considerable entre nosotros, y nuestros intentos genuinos de cooperar fueron contrarrestados por nuestros crecientes resentimientos. Empezamos a trabajar mucho menos, experimentando una fatiga mucho mayor. El punto de inflexión y una serie de visiones. Cada noche repasaba una larga lista de quejas en casa, y no tengo ninguna duda de que Bill hacía lo mismo. Cada vez se hizo más evidente que lo mejor para mí era irme. Sin embargo, Bill y yo parecíamos atrapados en una relación de la que, aunque la odiábamos de muchas maneras, no podíamos escapar. Ese cambio llegó de forma inesperada. Comenzó una tarde, antes de que Bill y yo nos fuéramos a una reunión semanal de investigación. Bill tenía algo en mente, eso era evidente, pero le costaba mucho plantearlo. De hecho, intentó sin éxito varias veces comenzar. Finalmente, respiró hondo, se puso un poco rojo y pronunció un discurso.
Fue difícil para él, me dijo después, porque las palabras sonaban triviales y sentimentales mientras las decía. Tampoco esperaba una respuesta particularmente favorable de mi parte. Sin embargo, él se limitó a decir lo que sentía, que debía expresarse. Había estado pensando las cosas y había concluido que estábamos usando el enfoque equivocado. Nuestras actitudes se habían vuelto tan negativas que no podíamos resolver nada. Por lo tanto, había decidido ver las cosas de manera diferente. Bill propuso muy específicamente probar un nuevo enfoque ese día en la reunión de investigadores. No iba a enfadarse y estaba decidido a no atacar. Iba a buscar un lado constructivo en lo que la gente decía y hacía, y no iba a enfocarse en los errores y señalar los problemas. Iba a cooperar en vez de competir. Era hora de tomar una nueva dirección. Obviamente, nos habíamos equivocado de camino. Fue un discurso largo para Bill, y hablaba con énfasis no acostumbrado mientras lo hacía. Cuando terminó, esperó mi respuesta en evidente incomodidad. Cualquiera que fuera la reacción que esperaba, no fue la que recibió. Me levanté. Le respondí a Bill, con auténtica convicción de que tenía razón, y le dije que intentaría el nuevo enfoque con él. Ninguno de los dos lo hicimos muy bien en la reunión de esa tarde, aunque ambos lo intentamos. Tampoco puedo decir sinceramente que hayamos tenido mucho éxito aún. Sin embargo, puedo decir que tampoco hemos fracasado del todo. Desde entonces han ocurrido muchas cosas inesperadas. A nivel objetivo, todo el clima del departamento cambió gradualmente. Bill trabajó particularmente duro en los problemas departamentales, decidido a convertir las hostilidades en amistades. Al principio, esto le costó un esfuerzo considerable, pero finalmente tuvo éxito. Las tensiones disminuyeron y los antagonismos se disiparon. La gente equivocada se fue, aunque en condiciones amistosas, y las correctas llegaron casi inmediatamente. Un puesto seguro e interesante se abrió para mí. Aunque nuestros esfuerzos fueron incoherentes y a menudo poco sinceros, no cabe duda de que mostraron resultados. El departamento se convirtió en un departamento funcional, relajado y eficiente. Mientras tanto, me sentí impulsada a retomar amistades anteriormente que habían sido interrumpidas por una u otra razón. En algunos casos esto era muy difícil, especialmente cuando la ruptura había sido violenta y me sentía injustamente tratada en el proceso. En un caso dudé durante más de un año. Sin embargo, reconocía vagamente que estas medidas reparadoras formaban parte de un periodo de preparación obligatoria. A medida que la situación departamental mejoraba, Bill se centró en enderezar sus relaciones sociales también. Ambos sentíamos que esto era crucial. En su mayor parte, lo hicimos bien con estos intentos. Tuvimos mayores dificultades con nuestra propia relación. Tratamos de ser benévolos y comprensivos entre nosotros, ya que nos habíamos embarcado en un nuevo enfoque que, obviamente, debía extenderse a nosotros mismos. Sin embargo, aunque hicimos algunas mejoras, aún sufríamos brotes de antagonismo mutuo, a veces por razones que luego se reconocían triviales y a veces sin ninguna causa aparente. Ambos nos dimos cuenta de que se trataba de un serio obstáculo para la cooperación que tendríamos que superar. Fue mientras tratábamos seriamente de enderezar las cosas entre nosotros que otra clase de experiencia comenzó. Tal vez estos acontecimientos parecerán más plausibles
si se presentan con la mención de un rasgo tan característico de mi propia experiencia que no se me ocurrió durante años que pudiera no ser universal. Desde que puedo recordar, a menudo veía imágenes mentales muy claras cuando cerraba los ojos. Las escenas podían ser cualquier cosa: una mujer con un perro, árboles bajo la lluvia, un escaparate lleno de zapatos, una tarta de cumpleaños con velas encendidas, una escalinata bajando por un acantilado. A veces reconocía una parte de la imagen relacionada con cosas que había visto, pero incluso en esos casos había detalles que no habían estado allí. La mayoría de las escenas no parecían estar asociadas a nada. Mientras que las imágenes mentales eran particularmente nítidas justo antes de que me quedara dormida, descubrí que podía ser consciente de ellas incluso cuando mis ojos estaban abiertos y en prácticamente cualquier momento. No interrumpían ni molestaban de ninguna manera mis actividades públicas. Era simplemente como si hubiera una actividad mental constante en el fondo que podía ser llevada más al primer plano si elegía observarla. Durante años, las imágenes mentales se habían estado inmóviles y generalmente en blanco y negro, apareciendo como una serie de fotogramas no relacionados entre sí. Pero a medida que la aventura en la cooperación continuaba, las imágenes comenzaron a tomar color y movimiento, y poco después aparecieron en secuencias significativas. Así también lo hicieron mis sueños, que a menudo continuaban con un tema que comenzaba antes de que me quedara dormida. Bill y yo tomamos la decisión conjunta de cambiar nuestras actitudes en junio de 1965. Entre entonces y mediados de octubre, cuando comenzó la composición del curso, 3 líneas secuenciales más o menos distintas de imágenes de fantasías y sueños alcanzaron mi conciencia consternada. Continuaron hasta bien entrada la fase de redacción y se solaparon hasta cierto punto. Sin embargo, en aras de la claridad, los describiré por separado. No tengo ni idea de si eran representaciones simbólicas, muy parecidas a imágenes de ensueño, o si de alguna manera estaban relacionadas con hechos reales. Las miraba como si estuviera viendo una película de cine, y me sentía más como público que como participante, incluso mientras contemplaba una figura que sabía que era yo misma.